Como siempre, es un agrado decirles bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile. El tema de hoy, minería sostenible. ¿Cuál es el camino? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está trabajando? No solamente en Chile, sino en el mundo, para hacer de esta actividad económica extractiva, básicamente, mucho más amigable con el medio ambiente, porque tenemos claro que una de las industrias, aparte de la textil, la agricultura, es la minería, la que tiene mucho trabajo que realizar justamente para hacer su producción mucho más amigable con el medio ambiente. Para hablar de este interesante tema les voy a presentar a nuestro invitado, Samuel Ramírez Urbina. Él es director de desarrollo comercial de Hikvision en Chile. Samuel, gusto en saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alfredo. Aquí encantado de poder compartir contigo en este programa. Oye, y hablar un tema no menor, sobre todo para un país como nosotros, donde siempre se dice, el sueldo de Chile Claro, lo genera la minería, básicamente el cobre. Y ese es un tema que da para conversar mucho también. Fíjate, yo no sé qué mirada tendrás, te saco un poco del tema central, pero a propósito de esto, oye, eh, Chile depende, por décadas ha dependido, ¿no es cierto?, del cobre como su principal ingreso. Eh, ¿Para qué hablar de los principales socios económicos, ¿no es cierto?, que justamente toman este mineral? Y se viene hablando hace tanto tiempo de cómo no lograr que Chile no solamente sea un exportador de este producto, sino también darle valor agregado. Una tarea que pareciera estar ahí al debe. Tú que estás más interiorizado en esta industria, Samuel, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué impide que Chile le agregue valor a este principal producto de importación como esta materia prima? yo creo que si no es el primer desafío a nivel económico, industrial, eh, pegamos en el palo, como decimos acá, ¿no? Porque en definitiva, si bien es cierto la minería, el centro, el núcleo de la minería es la extracción, ¿cierto? La extracción del cobre, que es lo principal. Hay un ecosistema en torno a esta extracción que definitivamente sí necesita y siento que es el gran desafío que tenemos, especialmente las empresas que estamos relacionadas con con la alta tecnología, en poder generar valor, agregar valor, el add value, como le conocen a nivel global, a algo tan básico, ¿no? Que en definitiva es como explotar con tecnología y todo lo que se quiera, pero al final del día sigue siendo una extracción de un mineral y sobre esos procesos, claro, mucho hay ahí dentro de este ecosistema que es muy amplio. Sí, muy, muy amplio. Eh, Fíjate que ahora tenemos una segunda vertical que la da el litio. Entonces también se viene conversando sobre este tema. ¿Qué hacer justamente para no solamente ser un exportador de esta materia prima, sino también dedicarnos a eh, estos clústeres que se van formando, de alguna manera potenciarlos y generar un ecosistema mucho más potente? ¿Tú ves, no sé cuál será tu sensación ahí, Samuel, a propósito de lo del litio, que podamos poner en práctica parte del aprendizaje que se supone hemos ido acumulando con los años con lo que nos ha pasado con el cobre? Sí, hay un aprendizaje tremendo, ¿no? En estos años, pero insisto el punto, o sea, creo que nuestra tecnología siempre ha estado en base a al consumo de tecnología en función de cómo hacer más eficiente, cómo hacer más seguro quizá y más rentable la extracción. Pero respecto al tema de agregar valor, respecto al trabajo o al tratamiento del producto en sí, como materia prima o productos derivados, sí, en definitiva, yo pienso que en específico el tema del litio, creo que es una oportunidad fundamental para que no tan solo usar digamos, el aprendizaje de lo que hemos hecho con el cobre, sino que aprender de lo que se hace también en otros países del mundo con menores capacidad, con menores yacimientos de mineral, pero con una alta sofisticación respecto a los procesos y al valor agregado dentro de esa explotación.
Yo creo que ahí es donde tenemos una muy buena oportunidad para poner en práctica, digamos, y siento que sí, definitivamente los profesionales, la industria, que el profesional chileno, digámoslo así, la academia, la parte industrial, siento que hay mucho conocimiento, hay un know-how importantísimo que es donde está el echar mano, digamos, a implementar estos factores de valor. Oye, yo sé que no es tu materia, Ujú. Samuel, pero te pregunto, ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿qué hay que hacer para que eso suceda? ¿Dónde crees tú que debe estar ahí como el que comienza a articular esta sinergia? Sí, mira, yo lo planteo desde el punto de vista como ciudadano, ¿cierto? Y interesado en esto y amante de la economía circular, pero también lo veo desde el punto de vista de lo que represento hoy día. Soy director de una compañía transnacional que en definitiva sí o sí hay una responsabilidad en nosotros, ¿no? O sea, cuando alguien, en este caso, en mi caso, ¿cierto? Representa una compañía transnacional y me toca desarrollar un modelo de negocio en este país, la idea es también generar un aporte al respecto. Y es lo que hemos estado haciendo como industria privada, desde mi parte, ¿cierto? En impulsar iniciativas que vinculen el ámbito, ¿cierto? No tan solo empresarial, sino que también vincular con la parte académica, con algún tipo de asociaciones, en donde se pueda educar haciendo, por ejemplo, generando ciertas pruebas de concepto que permitan agregar valor dentro de estos procesos y el valor no tan solo en la terminación del producto, sino que el valor también en cómo se hace, por ejemplo, en el cuidado de la mano de obra, porque sabemos que, por ejemplo, evitar un accidente genera una contribución muy importante en no detener el proceso operativo. Hemos visto, ¿cierto? No hace mucho, Sí, claro. especialmente en la minera más grande que tenemos, que Codelco, donde hubo un accidente lamentable y falleció una persona, y creo que no pasaron 2 semanas y volvió a haber otro accidente en Chucky Subterráneo a raíz de ciertos protocolos que parece que no anduvieron bien. Entonces, cuando las cosas se pueden complementar con tecnología, aplicando ciertas sensorizaciones donde es imposible tener un supervisor y ayudar a que las personas trabajen más seguras, en definitivamente probar eso, demostrarlo, generar pruebas de concepto en distintos lugares, asociándose, ¿cierto?, con la academia, asociándose, ¿cierto?, con los empresarios, con los prestadores de servicios. En definitiva, es una forma de demostrar haciendo qué beneficios puede traer implementar o invertir en una cosa o en otra. Y por otra parte, ¿cierto?, la del ciudadano, creo que en definitiva sí, también deberían haber ciertos beneficios por parte del sector público, en donde estas iniciativas sean al menos beneficiadas con algún tipo de beneficio que les permita invertir, probar, ¿cierto? Quizás equivocarse en este caso, en implementar algún tipo de tecnología, pero que no sea un impacto tan negativo respecto al proceso de la operación. O sea, tratar de impulsar o incentivar, diría yo la palabra correcta, incentivar a que las empresas puedan invertir en tecnología, en hacer más inteligentes los procesos de extracción, el manejo, porque sabemos que aquí, como hablábamos del ecosistema, ¿no? O sea, tenemos el tema portuario, el tema del transporte del mineral, el tema de la separación del material, almacenamiento, o sea, hay muchas etapas dentro de este sistema en donde definitivamente, si bien es cierto, tenemos un know-how importante, creo que falta justamente eso, el incentivo a ir probando nuevas cosas. Y eso yo creo que en definitiva es una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado. Sí, indudablemente. Además, pensando en la cantidad de recursos que genera la actividad minera, no se debieran escatimar esfuerzos justamente para ir avanzando en esta minería verde, que también se le llama, esta minería sostenible o sustentable. A Ujú. propósito de eso, me acordé de la ley I+D+I, que de hecho se le quieren hacer algunas modificaciones especialmente también para Sí, incentivar a las pymes a que utilicen mucho más este beneficio tributario. Son herramientas que hoy existen justamente para desarrollar el uso de, o la implementación de también estas tecnologías, que muchas de ellas ya existen, otras obviamente sí, se están desarrollando, pero que hay que incorporarlas. Y a propósito de eso mismo, bueno, tú representas a Hikvision, que tiene origen chino, si mal no recuerdo. así es. Bueno, y China es
Es uno Principal de cliente. nuestros principales, claro, es el principal cliente, ¿no es cierto?, en cuanto a la exportación de este mineral. Entonces, es aquí en donde los desafíos no terminan nunca, Samuel, y hay que estar en esta constante y permanente mejora continua, como se le denomina. Oye, Claro. vamos al tema en sí, que es minería, esta minería sostenible. Estaba leyendo ahí un par de artículos que quiero compartir con ustedes una declaración que dice lo siguiente: la minería con objetivos sostenibles consiste en desarrollar los recursos minerales y energéticos de un país, de manera que maximicen los beneficios económicos y sociales al tiempo que minimizan los impactos ambientales. Esta definición es del gobierno de Australia, uno de los países más avanzados en la materia. Eh, yo creo que es un buen resumen, ¿ah?, de lo que hay que hacer Sí, hoy día con esta minería sostenible, Samuel. sí, bueno, por ahí va mi comentario anterior. No, no quise poner el título de la canción, que en este caso es Australia, pero sí, hay mucho que podemos ver. Es como me pasa a mí, digamos, en algunos de los viajes que he tenido a China, bueno, antes de la pandemia, post pandemia, ha estado difícil el tema de los viajes, pero es como, a ver, sabemos que China es un mundo, o sea, en sí mismo, pero la China desarrollada, la China primer mundo, es un viaje al futuro. Uno ve cómo hacen las cosas en esta China de primer mundo y definitivamente uno ve, vuelve a Chile y dice, wow, tenemos un desarrollo interesante y cosas que se pueden absolutamente traer. No todo, naturalmente, porque el tema de cultura y idiosincrasia. Y cuando hablamos de la minería, yo pienso que ese viaje al futuro de Australia, o sea, uno mira Australia, el tema de cómo manejan, ¿cierto?, dinámica de ecosistema que comentábamos, ¿cierto?, en donde el impacto, el beneficio y la responsabilidad social respecto al entorno de lo que son las operaciones mineras están muy relacionadas con el tema de la sustentabilidad ecológica, ¿no? O sea, cómo hacemos un impacto menor con una contribución mayor. Entonces, comúnmente esa lógica va en contra, porque en definitiva, cuando más rentabilidad tenemos, cuando más daño producimos, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo damos vuelta a ese concepto? Yo creo que ahí tenemos un buen referente. Pero como te decía también, tengo la sensación personal, ¿cierto?, de que la industria, el profesional minero hoy día en Chile, las compañías que están acá presentes, tanto nacionales como extranjeras, tanto la alta minería como la pequeña y mediana, hay una capacidad profesional importante y un concepto de precisamente de cómo poder hacer esto de manera amigable, no tan solo con el medio ambiente, que es súper importante, sino que también amigable con este ecosistema que en definitiva también permite generar estos factores de calidad y de valor agregado que permitan naturalmente llevar nuestra minería a un nivel más alto. Somos referentes en explotación. ¿Cómo vamos al segundo paso, ¿no? En el ecosistema y en la amabilidad, ¿cierto?, con el medio ambiente. Sí, fíjate que, bueno, además, Samuel, en el contexto en el cual hoy el planeta se está desarrollando, las condiciones en las cuales estamos habitando con este desafío del calentamiento global, el cambio climático, que afecta a todos por igual, tal vez en mayor o menor intensidad, dependiendo Claro, geográficamente dónde estemos ubicados, en qué parte del planeta, pero se han estado activando iniciativas para generar un cambio. De hecho, las Naciones Unidas decidió a través de un programa para el medio ambiente enfocar los esfuerzos para, entre otras metas, alcanzar una economía verde que se define como aquella que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. Ahora, suena muy bonito, como dicen por ahí, el papel aguanta mucho, pero al momento de esto, de ponerlo en práctica, es donde nos vamos encontrando con estos inconvenientes, porque la empresa, hablemos ya que estamos en la minería, tiene que provocar rentabilidad, claro, producir más, pero dañar menos, que lo comentabas tú recién, Samuel. Y ese es un tremendo desafío. Y para lograrlo hay que invertir. ¿No? Hay que invertir en innovación, en investigación.
hay que hacer nuevos desarrollos y ahí yo creo que la minería viene haciendo un esfuerzo hace ya algunos años, por ejemplo, el tema del agua, la escasez hídrica. Hoy Claro, existen desaladoras que se están utilizando justamente para poder mantener en esta actividad permanente 24/7 que tiene que estar funcionando la minería. Entonces, la verdad es que aquí hay mucho paño por cortar, Samuel. absolutamente. Yo pienso que, o sea, el hecho de mirar la desalinización del agua, uno puede mirar también al entorno, ¿cierto? Saliendo un poco de Australia, puede mirar que existen países que viven 100% de agua de mar y sin problema. Israel es un caso, si mal no recuerdo, no sé si el Exacto. 100% o cercano al 100% del agua que consumen, el agua potable y el agua para el consumo humano, 100% origen del mar, a través de plantas desalinizadoras. Entonces, nosotros que tenemos una costa tan grande, ¿no? Que no tan solo la industria minera, que es la más importante, ¿cierto? Con nuestra primera en nuestra economía el principal factor, pero tenemos costa desde el norte hasta el sur de Chile, entonces es un factor que podría perfectamente replicarse también en la industria maderera, ¿cierto? En el tema La agricultura. de agricultura, en fin, o sea, tenemos ahí harto o sea, hay un potencial de desarrollo que fíjate que no es tan innovador. ¿Ah? O sea, lo miramos como algo, wow, mira, pero son cosas que se vienen haciendo en algunas partes hace mucho tiempo, entonces hay una madurez importante en la tecnología que se aplica. Entonces aquí la innovación es cómo lo hacemos vinculante con la lógica de la operación, porque como tú bien dijiste y lo comenté también antes, esto tiene que ser rentable, porque estamos hablando de algo que es una industria, ¿no? Y es una actividad económica. Entonces, hoy día siento que también existe la posibilidad de que esto, que ya no es una innovación dentro de sí mismo, de cómo yo trato el agua salada y la transformo en agua dulce, sino que tiene que ver en cómo lo hago parte, ¿cierto?, de esta rentabilidad, cómo hago que esto sea una inversión a largo plazo. Y naturalmente la rentabilidad no va tan solo en el producto final, que es súper importante, sino que también en este ecosistema, cómo hacemos que la empresa, por ejemplo, haya un intermediario que de pronto abastezca, que no obligar a que la minera propiamente tal haga esa inversión de colocar las plantas del salinizador y transportarse el agua, etcétera. Puede ser un servicio, podría ser un Exacto. tercero. Y eso es la construcción del ecosistema. Y eso naturalmente requiere un esfuerzo tanto público como privado en el sentido de generar los incentivos para que también haya un exhaustivo control ambiental para que estas cosas para que la solución de esto o la implementación de esto no sea peor que lo que tenemos, sino que genere factores de calidad que fomenten, ¿cierto?, esta amabilidad con el ecosistema y también con el medio ambiente, Fíjate, naturalmente, y que sea rentable. sí, claro. Eh, hay estos objetivos que uno va conversando y va escuchando, que se vienen reiterando permanentemente. Hay que ponerle fecha. Y me llamó la atención, fíjate, a propósito de eso, lo siguiente, la Bolsa de Metales de Londres Ujú. fijó el 2025 como fecha límite para prohibir comercializar materiales que no hayan sido producidos de manera sustentable. Mira qué interesante, tal como escuché, no recuerdo el año, pero creo que es de aquí al 2030, me parece, en Alemania, no se va a producir ningún vehículo que no sea eléctrico. Exacto. Me disculpan si no está correcta la fecha, pero a lo que voy es que ya se están tomando iniciativas y se le están poniendo fechas límites, porque el tema del medio ambiente, el problema de la crisis hídrica, del cambio climático, es un problema real que lo estamos viviendo ahora mismo, en este instante. Entonces, no podemos seguir pensando que en 50 años más nos vamos a encargar de este tema, si esto ya estamos atrasados, Samuel. Sí, claro, ¿no? Que cuando me da risa esa mirada, porque al final es pasarle la responsabilidad a los que vienen, ¿no? Claro, Y creo que estamos en una etapa donde la generación actual, la que somos, la que representamos los que no somos tan jóvenes y los que vienen detrás, estamos con un espíritu de hacer las cosas, no de postergarlas ni declararlas. O sea, ya sabemos lo que hay que hacer. Lo importante hoy día es, como en este caso tú lo que acabas de mencionar, el factor común es el marco regulatorio, de manera tal de que el espacio de acción dentro de esta industria se acota, ¿cierto?, a una fecha, a un determinado tiempo. Y lo que aplica dentro de ese marco regulatorio es un desde a un hasta. Y eso es lo que genera, en definitiva, una estandarización. Y esa estandarización creo que fomenta definitivamente
aumentar la calidad y ir en pro de estos conceptos, ¿no? Así es. Oye, no quiero dejar de mencionar algo. Mencionaste recién a las pymes que están Sí, ligadas, ya sea con servicio o se dedican directamente a la extracción del mineral. Fíjate que la sostenibilidad va a ser un factor clave en reactivación de pymes mineras. Leí un artículo, esto quiero ponerlo en contexto, del año 2020, o sea, estábamos en plena pandemia. también. Y comenta el artículo que las pequeñas y medianas empresas que incorporen la sostenibilidad en sus modelos de negocios tendrán mayores posibilidades de reactivarse una vez que la crisis sanitaria y económica gatillada por el COVID-19 pase de la emergencia a la normalización. Así se desprende tras un conversatorio entre la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad Católica del Norte y el clúster minero de la región de Antofagasta, esto operado por Corfo, los que están trabajando en red para ejecutar diversas iniciativas para potenciar este sector, vale decir, a las pymes ligadas a la minería. Ahí también hay brechas que ir acortando, Samuel. Definitivamente, mira, tengo la suerte de trabajar con algunas pymes, principalmente relacionadas con lo que es software, ¿no? Naturalmente, todo esto lo que implicó la pandemia también es cómo podemos, en este caso, no depender tanto del recurso humano. El recurso humano es fundamental, no quiero que se malentienda este punto, porque es bien sensible, ¿no? Pero cómo podemos orientar a que el recurso humano esté donde realmente se necesita, que es resolviendo problemas y ejecutando donde se aplican los criterios, ejecutando tareas donde se apliquen criterios, no tareas monótonas, ¿no? Y ahí es donde la pandemia también impulsó por el tema de, por ejemplo, de lo que son los aforos. O sea, no sé si te recuerdas que restaurantes, todo Sí, cerrado, pero la exacto. minería tenía que seguir trabajando. Y estamos hablando de que había que transportar a la gente que iba en contra de lo que era el distanciamiento social, era en Claro. contra de lo que eran los aforos. Entonces, al final también hay una repercusión súper importante. Si mal no recuerdo, en algún momento Antofagasta, Calama eran las regiones que tenían, perdón, las ciudades, pertenecen a la misma región, la región de Antofagasta, eran los que tenían los indicadores de gente contagiada más alta o con el virus circulante, a raíz de lo mismo, porque no era posible detener la operación. Entonces ahí muchas empresas aparecieron en el sentido de cómo poder potenciar o acercar o determinar en procesos más acotados el tema de la aplicación de ciertos algoritmos o ciertas inteligencias relacionadas con, por ejemplo, con la captación de video. Estas cámaras de seguridad, que en definitiva reemplazan la visualización o la supervisión humana de una manera remota, en donde podría una persona poder estar supervisando distintos puntos y ejecutando cierto, la extracción o ejecutando el proceso a través de esta maquinaria autónoma, que hoy en día ya se ha hecho mucho más estable, ¿no? O sea, sabemos que existen eh, faenas mineras en donde ya no hay vehículos que se conducen por personas, ¿no? Pero sí se complementan con otras que sí van con personas. Entonces había una mezcla que la pandemia ayudó a generar una aceleración o generar un espacio para estas empresas que permitan, a través de su tecnología, fomentar esto, ¿no? El cuidado de las personas, el redistribuir esa gente en otras actividades y no necesariamente tenerlas en faena, sacar a la gente de la faena y llevarlas, de cierta manera, a la administración remota. Y ahí nos ha tocado ver muchas iniciativas que tienen que ver con la IoT, ¿cierto? El Internet de las Cosas, el Big Data, que son la acumulación de datos, son palabras que son adoptadas, entonces las voy a explicar un poco más en sencillo, ¿no? Esta acumulación de información que se genera de distintos sensores, el ordenamiento y el tratamiento para la ejecución en base a esa información. Y eso reemplaza mucho lo que es la experiencia, o sea, no depender de una persona o de un grupo de personas que saben porque lo han hecho tantos años, sino que extraer la data y poder generar ciertos modelos de comportamiento, resoluciones, aplicaciones, en fin. Prevención, ¿cierto? Por ejemplo, que no se te vaya a quedar un vehículo, una pala detenida por algún problema mecánico, sino que a través de un comportamiento o de la detección de la temperatura en el transporte de la cinta, poder determinar, oye, mira, esta cosa que se llama cinta transportadora y que si se detiene dejamos de percibir millones de dólares por hora, está próximo a tener un problema, así que es mejor que en vez de repararla y tardarnos una semana en repararla, detengámosla, hagámosle una mantención que nos tome un par de horas y volvamos a la producción. ¿Te fijas?
Y eso, la verdad que ha sido una cosa bien interesante que hemos visto y que hemos también ayudado a potenciar. Nosotros, nuestra core, nuestra corazón de la compañía nació esta empresa fabricando cámaras de videovigilancia. Entonces, hoy día, más que cámaras, son sensores y son sensores ópticos. Entonces, la información que recibe es información que tú puedes ver. Y eso, muchas empresas, pymes, pequeñas y medianas empresas, muchas empresas, digamos, innovadoras, han logrado desarrollar servicios sobre esto. Y es algo que, por lo menos, de lo que puedo conversar en primera persona, porque estoy relacionado con eso, ¿no? Pero también, asimismo, hemos visto otras relacionadas con la eficiencia en transporte, con el tema de la prevención, con el tema de la supervisión, la temperatura, etcétera. Así que sí, sin duda el tema generó una aceleración respecto a esta generación de valor, dada la contingencia que nos tocó vivir, que probablemente este mismo desarrollo lo hubiésemos tenido, pero en 10 años. Y la verdad es que se aceleró al máximo durante la pandemia. Sí, indudablemente. Y fíjate Sí, que, bueno, yo he leído distintos artículos que hacen relación a cómo tener una minería más sostenible. claro, Tiene que ver con la utilización de las tecnologías en las distintas áreas. Por ejemplo, utilización de tecnología para descubrir el adecuado uso del suelo, la claro. disminución de residuos, tratamiento de aguas residuales, el uso de la energía, eh, cierre sostenible de minas, vale decir, en los distintos procesos de la cadena productiva. Se puede implementar estas distintas tecnologías para ser mucho más eficiente, tomando parte de la declaración que leíamos, producir más, pero dañando menos. Y Menos. ese es el desafío para saber qué tecnologías poder utilizar. Me llamó la atención, no sé si conoces algo de eso, Samuel, esto del adecuado uso del suelo, vale decir, para no estar perforando en cualquier lugar, utilizar tecnologías que creo que tienen que ver con la geometalúrgica, Sí. para determinar en qué zona, por supuesto, se puede hacer la extracción y no estar provocando tal vez lo que se hacía hace tiempo atrás. Entonces, esos pequeños detalles marcan grandes diferencias, Samuel. Definitivamente. Sí, en detalle no lo conozco, pero sí, es como el sondaje 2.0, ¿no? Antiguamente también Claro. todo era a medida de sondaje, hacer hoyos, perforación, y vamos viendo, ¿no? Y sí, pero como te decía también es lo mismo, o sea, cómo poder implementar finalmente es como sensorización que te entrega datos, ¿no? Y decir, bueno, aquí en este suelo lo más adecuado es esto, en este otro sector rentabilizarías mucho menos el impacto y generarías el mismo costo. Y ahí vamos viendo cosas que son mejoras, ¿no? Continuas, mejoras continuas que se van acumulando y que se van documentando y que también se pueden extrapolar, ¿cierto?, a otros yacimientos o a otras industrias. Tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, Absolutamente. Mm. son tecnologías que sí o sí en esta industria hay que implementar, Samuel. Sí, claro, y de hecho, bueno, el tema de inteligencia artificial es la base, es el concepto, del paraguas que abarca todo esto que hemos estado hablando, de la generación de información a través de los sensores. Otra cosa importante, por ejemplo, el vínculo de la generación, hablábamos del agua, ¿no? Porque usamos el agua del mar y la desalinizamos y se usa en lugar de, ¿cierto?, de secar las napas, y es algo que es viable y se está haciendo. Y por otro lado está el tema de la energía, ¿no? O sea, tenemos las plantas más grandes, los parques fotovoltaicos más grandes están en el norte de Chile, y ese vínculo entre la generación limpia y para la operación es algo que indudablemente también impacta, ¿no? O sea, la geotermia, la colección solar, la planta fotovoltaica, el tema eólico, que pienso que es más aplicable en el sur, pero sí hemos visto algunas plantas también en el norte, sin duda van contribuyendo en eso. Nosotros en ese sentido también hemos hecho algunas iniciativas con la minería, con la gran minería, a través de cámaras. Era muy divertido porque, por ejemplo, teníamos todo un parque fotovoltaico que alimentaba en gran medida la operación minera, pero necesitaban poner cámaras y resulta que las cámaras requerían tener un cable de energía, un cable de transmisión de datos, postaciones. Entonces, finalmente, todo lo eco se ensuciaba con infraestructura. Así que hoy día, por suerte, tenemos la tecnología suficiente como para colocar cámaras autónomas, o también vi muchas veces estos carros autónomos que les llamaban, pero finalmente eran
eran carros que eran especies de acoplados de un vehículo, de un camión, que consumían combustible. Entonces, claro, no usabas infraestructura, pero igual estabas contaminando porque necesitabas combustibles fósiles. claro. Entonces, hoy día no, hoy día ya, por ejemplo, todo el tema de operación se puede iluminar con cámaras que traen baterías, ¿cierto? Un panel fotovoltaico, la cámara integrada a una batería. Y además de eso, la cámara misma dentro tiene un slot de memoria donde tú le colocas un chip de celular y generar ya puede ser una MPLS, ¿cierto? Una red cerrada dentro de lo que de las comunicaciones por 4G o 5G si existiera, o derechamente conectarse a la banda de 4G o 5G que disponibilizara, por ejemplo, un teleoperador. Y de esa manera, no tan solo las cámaras, también se puede generar o transversalizar a otro tipo de tecnologías, antenas, de radiofrecuencia, en fin, cierres perimetrales. Entonces, si lo vemos un poco más allá, eso también es parte del ecosistema, ¿no? Porque se necesita seguridad, se necesita supervisión, se necesitan accesos, transporte, y que todo eso esté relacionado con esta amabilidad o la sustentabilidad, ¿cierto? En función del impacto y mejorar los impactos medioambientales, son una cosa que apasionan, digamos, a los que estamos metidos en esto. Sí, cuando uno observa y comienza a explorar estos ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Exacto. Sostenible, tienen que estar presentes en lo que es el desarrollo hoy de las principales industrias que más contaminan, que más impactan al medio ambiente. Vuelvo a reiterar, la textil, Claro. la agricultura y por supuesto la minera. La ganadería también la podemos complementar. Vale decir, hoy por hoy, eh, quien pueda desarrollar, incorporar en su modelo de negocio, no sé, utilizar lo que tú decías recién. Tenemos hoy un país rico en, ¿no es cierto?, en esta energía limpia que es el sol, la energía solar. Tener esta fuente fotovoltaica para poder, ¿no es cierto?, alimentar lo que yo necesite en mi industria, en mi negocio, para que esto funcione. Cómo hoy nos vamos complementando con otros pilares cuando uno desarrolla una actividad económica, Samuel, el Ya. impacto social. Cómo yo me relaciono con la comunidad en donde desarrollo esta actividad económica, cómo Absolutamente. tengo, ¿no es cierto?, que obtener también la rentabilidad, que es un tema que ya conversamos. Y último pilar, que es lo que hemos estado hablando, de cómo impacto al medio ambiente. Estos tres pilares tienen que estar presentes hoy. Yo siempre lo estoy comentando, aunque suene reiterativo, pero es así como hoy se tiene que estructurar cualquier actividad económica que uno quiera desarrollar, que además, dicho sea de paso, el consumidor privilegia, incluso está dispuesto hoy a pagar más cuando conoce que ese producto o ese servicio cumple con ciertos estándares que van en línea con el cuidado del medio ambiente, vale decir, de nuestro hábitat, de nuestro planeta. Entonces, son elementos, Samuel, que sí o sí tienen que estar presentes hoy en toda actividad económica. Sí, y parte con nosotros mismos, saliéndonos un poco de, ¿cierto? En este caso, de tu rol de comunicador y en mi rol de experto en tecnología, digamos así, o de la industria, del mundo privado, eh, como consumidores. O sea, nosotros al final del día, este ecosistema o estas empresas que están apareciendo y que están desarrollando valor en estas industrias, generan un producto y finalmente cuando uno como consumidor también tiene la opción de consumir productos que tengan esta trazabilidad, ¿no? Del origen, en el sentido de, porque uno cuando habla de estas cosas piensa que es responsabilidad de un Estado, de una empresa, pero finalmente nosotros también tenemos hoy día, ¿no? La responsabilidad de decir, oye, mira, esto tiene un origen de pyme, un origen local, es no sé, por ejemplo, una iniciativa de la ciudad de Antofagasta y tiene este producto, bueno, en vez de comprar la cosa, digamos, más comercial, vas y potencias también y generas una red de apoyo. Yo creo que hoy día estamos en un pie muy relacionado con eso, que la gente está más preocupada. Y si somos personas consumidores preocupados de eso, cuando estamos frente al rol, por ejemplo, ser un responsable en las compras de una empresa, para el sentido de las materias primas, también transmitir o transgredir esas barreras, no tan solo descansar, ¿cierto?, en aquellos que deberían hacerlo, sino que nosotros hacernos parte de que también somos responsables de empujar eso como cambio cultural, ¿no? Suma de acciones.
Así es, El cambio de la cultura está relacionado precisamente con eso, con la suma de acciones. No existe una gran solución a un gran problema, sino que son acciones pequeñitas que se van repitiendo y como tú bien decías, parece reiterativo que dice siempre lo mismo, pero si nosotros nos preocupamos de hacer siempre lo mismo, finalmente vamos a lograr estos tres objetivos que tú bien explicabas, ¿no? En esta línea, en el objetivo de desarrollo sostenible. correcto. Oye, en Sí. resumen, ya que el tiempo nos alcanza, Samuel, debemos decir, y me gustaría que tú lo concluyeras, de que sí, es posible desarrollar una minería sostenible. Absolutamente. 100% tengo certeza de eso. ¿Pilares? Esperamos. ¿Pilares para ¿Perdón? sostener esa declaración, Samuel? Sí, los pilares están en eso, ¿no? En dar el espacio, el marco regulatorio, marco legal, digámoslo de una manera más objetiva, ¿no? Pienso que ese es el pilar fundamental, creo yo, para que generando un marco definido es más fácil, ¿no? Tener claras las reglas del juego y en ese sentido hacer una, que no solo exista la mayor capacidad de inversión, sino que también exista la capacidad de la tecnología, la capacidad de la innovación, creo yo que es fundamental. Y ahí no siempre hay recursos. Entonces, pienso que permitir que esto exista y permitir que estos grandes desafíos puedan, no tan solo las grandes empresas transnacionales o extranjeras puedan venir a invertir, sino que potenciar el desarrollo local a través principalmente, creo yo, que fundamental entre estas asociaciones privada académica, ¿no? Donde las universidades también tienen mucho que decir, pero tampoco tienen los recursos, de manera que ahí está el factor de la empresa privada que pueda fomentar esto con la tecnología y naturalmente contribuyendo en ese último punto que mencionábamos en la parte anterior, que tiene que ver con el desarrollo local, ¿no? O sea, nos gustaría ver, o sea, yo conozco mucho Antofagasta, Calama, innumerables ocasiones, y me encantaría ir y ver cada vez un desarrollo más fuerte en la misma región, ¿no? De manera que haya un equilibrio, ¿cierto?, entre lo que genera, como lo que genera, ¿cierto?, para nuestro país, como también lo que genera como para ellos como región de manera que Correcto. sea un polo atractivo no tan solo en la parte productiva, sino que también trascienda a otras áreas como las comerciales, como la turística, en fin. Entonces yo creo que eso parte de ese marco regulatorio en estas acciones concretas que te estoy mencionando, ¿no? Eso creo Absolutamente. yo que es lo fundamental, son los pilares, creo yo, para el desarrollo de una minería sustentable y cumplir con todo esto que engloba esta descripción. Es la visión que comparte con nosotros Samuel Ramírez Urbina, director de Desarrollo Comercial de Hikvision Chile. Samuel, te quiero dar las gracias por haber compartido estos minutos acá con nuestros auditores y auditoras. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Que Y estés muy bien. recuerden, gracias Samuel, y recuerden ustedes que todos también tenemos algo que aportar justamente para hacer de cada actividad económica que desarrollamos que sea sostenible y que vaya en esa línea de cuidar nuestro planeta. Conversación que ustedes disfrutaron aquí en CE Chile.